Shalom Aleichem. Bienvenidos sean todos ustedes a este su programa Historia del Futuro del Ministerio Evangelístico Internacional Kedushá. Un saludo fraterno para todos nuestros amigos televidentes en las distintas repúblicas que siguen paso a paso las emisiones de este su programa. En esta oportunidad haremos un programa bastante diferente, pero relacionado con las señales antes del arrebatamiento de la Iglesia. Pero no desde el punto de vista profético, hablando de guerras, de rumores de guerras, de la situación conflictiva y el terrorismo a nivel mundial a la luz de la Biblia. Esta vez hablaremos de una señal antes del arrebatamiento de la Iglesia y que se da en nuestras propias familias. Definitivamente, en este siglo XXI y fines del siglo XX, la familia y su estabilidad se ha convertido en un verdadero problema. La decadencia moral, la falta de principios y valores éticos y sobre todo fundamentos bíblicos en los hogares está acarreando bastante dolor y una serie de desgracias. La cantidad impresionante de divorcios, los matrimonios destruidos prácticamente a lo poco de haberse dado lugar el matrimonio, la celebración de la boda. Por otro lado, la cantidad de adulterio que provoca la destrucción de estos hogares. Y en fin, el descarrío de los muchachos, de las muchachas, que de un momento a otro antes de empezar a vivir, hallan que su vida se ve saturada de serie de dificultades que tal vez con un poco más de temor de Dios se hubieran podido evitar. Es preocupante y alarmante ver hoy cómo la promiscuidad sexual dentro de la juventud está cobrando una notoriedad impresionante. Artistas de Hollywood, artistas de cine, aplaudidos por los jóvenes, los ídolos de la juventud, aquellos que se convierten en el emblema y en el modelo a seguir para los jóvenes, dan muestras deplorables de una conducta sexual indecente y de un ejemplo matrimonial, en el peor de los casos, si es que llegan a casarse, paupérrimo. Definitivamente esto es una señal antes del arrebatamiento de la Iglesia. Como sociólogo tengo que repetir el concepto elemental de la sociología. La familia es el núcleo de la sociedad. Y cuando uno analiza la crisis familiar, va a poder encontrar las razones y los motivos del por qué tanta decadencia social en el mundo entero. Pero quiero en este pasaje bíblico que voy a citar, que ustedes tomen mucha atención. La palabra del Señor nos dice textualmente, en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 en adelante, lo siguiente, presten atención. También debes saber que en los últimos tiempos vendrán tiempos peligrosos. Definitivamente son los que estamos viviendo ahora. Porque habrán hombres amadores de sí mismos, gente que solamente piensa en la vanidad, en el verse bien físicamente, en el comprarse los mejores perfumes, los mejores carros, tener la mejor casa, pero definitivamente su vida espiritual es un desastre. Es más, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, insultan a Dios y desobedecen a Dios pasando por encima sus principios como si nada. Pero mire esta declaración. Desobedientes a los padres. Hablaremos enseguida de ello con mucho énfasis. Desobedientes a los padres, ingratos. La ingratitud de los hijos para con los padres es realmente lamentable. La cantidad de denuncias en la policía de hijos que golpean a sus padres y noticias que salen por los medios de comunicación donde los hijos matan a sus propios padres, aún estando drogados o estando conscientes inclusive. Son noticias que le dan la vuelta al mundo. Recientemente se presentó una situación en Alemania en la cual una pareja de hermanos carnales, han pedido permiso al Bundeskanzler, al canciller alemán, para que les permita un matrimonio legal, y esto es incesto. Lo peor de todo, de que esta pareja de muchachos, hermano y hermana carnal, han tenido ya 4 hijos con retardo mental, se da cuenta, y no obstante, piden la legalización de su matrimonio. Definitivamente el mundo está de cabeza. La crisis familiar golpea en todas las áreas. Pero sigamos leyendo. Ingratos, perversos, sin afecto natural. ¿Qué quiere decir sin afecto natural? Básico, un afecto fingido, una hipocresía y una superficialidad, un dar a cambio de algo o dar por necesidad con la esperanza de recibir algo mejor a cambio. Definitivamente no un amor nacido de corazón sincero. Implacables, es decir, crueles, calumniadores, intemperantes, gente que no puede dominarse a sí misma. Crueles lo define una vez más,
aborrecedores de lo bueno. Uno de los pecados que le costó la destrucción a la gente del diluvio y también a la gente de Sodoma y Gomorra es el que la Biblia declara de la siguiente manera: hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Definitivamente hoy la gente ha perdido el concepto de lo que es bueno y de lo que es malo. Han perdido el concepto de lo que es pecado. En días pasados, en unas conferencias que yo estuve dando acá en la ciudad de Quito, acá en la República del Ecuador, por demás decirlo, Quito, capital de Ecuador, mencioné algo que a mí me llamó mucho la atención. Un cantante centroamericano, Ricardo Arjona, escribe una canción llamada Santo Pecado. Definitivamente hemos llegado a tal punto que aún en la gramática más simple hemos perdido el concepto verdadero de las palabras. Hemos llegado a deificar. ¿Qué quiero decir deificar? A contextualizar como si fuera un Dios la maldad. A que si a mí me parece que es bueno lo que es malo, está bien, con tal de que a mí me parezca. Definitivamente los valores sociales y morales, más aún los espirituales, parecen haber sido tirados al piso por esta sociedad que cada día le da la espalda más a Dios. Sigo leyendo, por favor. Aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Como bien dice la Escritura, hay de aquellos que dicen: comamos y bebamos que mañana moriremos. Este pecado no les será perdonado, dice Isaías capítulo 5. ¿Por qué ese pecado es tan grave ante Dios? Porque lleva al desenfreno, porque la gente solamente se centra en lo material, en lo temporal y en lo terrenal. Saca a Dios lo eterno y lo perdurable. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida perecen, pero aquel que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Creo que es la explicación más concreta a lo que quiero decir en este pasaje bíblico. Definitivamente, la situación de las familias es lamentable. El carácter de los hombres en este tiempo es terrible. La situación con los hijos se hace cada vez más complicada. Los jóvenes toman más independencia de los padres y a más temprana edad, lo que lleva y provoca embarazos no deseados, abortos en cantidad. Definitivamente esta sociedad, la del siglo XXI, ha pecado mucho más que la gente del diluvio y mucho más que la gente de Sodoma y Gomorra. ¿Por qué estamos hablando de la crisis familiar como una señal antes del arrebatamiento? Porque acá el profeta Malaquías, en el capítulo 4, miren, el último versículo, los últimos versículos, Pasukim en hebreo, del Antiguo Testamento, del Tanaj, cierran con esta declaración. Dice el Señor: he aquí os envío al profeta Eliahú Hanabí, el profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Para qué viene Elías? Obviamente no estamos hablando del Elías físico, que en efecto vendrá luego del arrebatamiento de la iglesia, será uno de los dos testigos que estarán en la tribulación, enfrentando al anticristo y al falso profeta, o el espíritu de Juan el Bautista, que ya vino, de Elías, que ya vino en Juan el Bautista, poco antes que el Mesías surgiera, y en el tiempo en que el Mesías surgió en Israel, Yeshua. Pero en este tiempo habla la palabra que el Señor haría rebrotar la unción, el poder y la autoridad del profeta Elías dentro de su propia iglesia a través de los ministros predicadores de la palabra de Dios, de sana doctrina, habrá que decirlo. ¿Por qué el espíritu de Elías es enviado en este tiempo a la iglesia y a este mundo? Mire por qué. Porque él hará volver el corazón de padres a hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Quiero que tome en cuenta esto. En principio el versículo 6 dice que tiene que volcarse el corazón de los padres a los hijos. A veces los padres son muy cómodos, muy dictadores y tiranos. Esperan que los hijos vengan ante ellos, comparezcan ante la autoridad. Pero definitivamente aquí el versículo demuestra que el ejemplo tienen que dar los padres, acercarse a los hijos para ayudarlos, para aconsejarlos, convertirse no en jueces ni verdugos, sino en amigos, en maestros, que dan un ejemplo de vida digno de imitarse. Pero definitivamente hoy la sociedad ha cambiado tanto, que la decadencia moral ha golpeado tanto a las personas mayores inclusive, que definitivamente es triste decirlo. Los padres, en la mayoría de los casos, es triste, lo digo una vez más, es triste decirlo, en la mayoría de los casos,